Pasamos a continuación a la siguiente presentación. El ilustrísimo señor don Francisco Blanco García, académico correspondiente, que va a pronunciar la conferencia La medicina de precisión aplicada a la osteoartritis. Muy bien. Excelentísimo presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, excelentísimos, ilustrísimos señores y señores académicos, señoras y señores, paso a presentar mi sesión científica que lleva por título Medicina de precisión en la osteoartritis. De forma general intentaré mostrarles los últimos avances y los últimos conceptos que están haciendo y que esta patología pues esté sufriendo realmente importantes cambios que nos están ayudando a entenderla mejor y lógicamente a tratar mejor a los pacientes. Si la osteoartritis se puede caracterizar por algo, es que claramente es la enfermedad reumatológica y la enfermedad del aparato locomotor más frecuente y una de las enfermedades más frecuentes en general en medicina. Es una patología que, como ven, según las cifras obtenidas por la Universidad de Chapel Hill, afecta en el mundo alrededor de 242 millones de personas, teniendo en cuenta solamente la artritis de cadera y de rodilla. Es una patología que afecta de forma muy importante a la calidad de vida de los pacientes y de las personas y que supone, como ven ahí, cifras muy altas de coste económico, tanto de forma directa como indirecta. Y aunque no afecta de forma directa a la mortalidad, sí que de forma indirecta está muy asociada a las comorbilidades que directamente inducen muerte, como pueden ser la patología cardiovascular o las patologías metabólicas, ¿no? Con lo cual es una enfermedad que, como ven, se puede clasificar como seria. En España hemos hecho recientemente también un estudio epidemiológico para ver estas cifras en nuestro ámbito. Ha sido promovido por la Sociedad Española de Reumatología, el EPISER del 2016, y las cifras nos dicen que alrededor del 30% de la población española por encima de los 40 años tiene algún artrosis en alguna de estas localizaciones, en la rodilla, en la mano, en la columna cervical, la columna lumbar o las caderas. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de personas en España padecen esta enfermedad. Y el coste económico pues también está calculado ya en el año 2009, y no hay cifras después del 2009, por el estudio Artrocat, también de la Sociedad Española de Reumatología, donde se calculaban en aquel entonces cerca de 5.000 millones de euros al año, de los cuales el 80% eran costes indirectos y un 20% de costes directos. Es decir, que estamos ante una enfermedad muy prevalente y con alto impacto económico y también social y de calidad de vida en los pacientes. Sin embargo, el aspecto terapéutico sigue siendo uno de los telones o tendones de Aquiles de esta patología. Desde un punto de vista del tratamiento de esta enfermedad, lo clasificamos en dos targets o dos endpoints fundamentales. Por un lado, el control del dolor, donde hoy en día lo hacemos o se hace razonablemente bien y aún con futuro y futurible de mejorar de forma importante, pero sin embargo, donde claramente tenemos problemas es en ser capaces de frenar este proceso de destrucción de la articulación artrósica hasta llegar antes de llegar a la cirugía protésica de la articulación artrósica. De esta forma,
de hecho, el tratamiento básico de los pacientes artrósicos hoy en día está representado por la parte no farmacológica, desde lo que sería fisioterapia, ejercicios para potenciar la musculatura, pérdida de peso, educación, todos estos conceptos y todas estas actitudes terapéuticas para mejorar el tratamiento. Y desde el punto de vista farmacológico, pues nos seguimos moviendo con diferentes analgésicos, ya bien sean de acción rápida o de acción lenta, y algún antiinflamatorio y algún tratamiento intraarticular para conseguir de alguna forma retrasar esa destrucción y también mejorar el dolor de esas articulaciones. Y no es porque realmente no se hayan hecho investigaciones y no se estén haciendo investigaciones. Aquí les muestro una tabla con diferentes productos y drogas y fármacos que están patentados. El número, como pueden ver, es amplio y abarca desde diferentes fármacos que van dirigidos a inhibir factores de citoquinas proinflamatorias, fármacos que utilizan factores de crecimiento de diferente tipo, antifibróticos, fármacos que van dirigidos a modular de alguna forma la formación del hueso y del cartílago, fármacos para controlar el dolor por la vía neurológica y diferentes otras opciones. Es decir, que como pueden ver, sí que se investiga, sí que se trabaja y sí que se intenta encontrar tratamientos para frenar esta enfermedad. Sin embargo, la realidad es que hoy en día no contamos y no tenemos tratamientos capaces de conseguir esto. Y la cuestión o la pregunta es el por qué. Y yo creo que el por qué se encuentra principalmente en estos tres problemas que intentaré ahora desarrollar y mostrarles cómo estamos intentando superarlos y que de alguna forma creo que van a ayudar a que esto cambie de forma razonable. Por un lado, el concepto y la definición que existe de osteoartritis. Por otro lado, la falta de conocimiento de las diferentes fases en las que se desarrolla la enfermedad y así como los diferentes fenotipos que hoy podemos clasificar a esta enfermedad. Y claramente tanto la inteligencia artificial como la medicina de precisión nos están ayudando y nos van a ayudar aún mucho más a resolver estas preguntas. En relación a la definición clásica de esta patología y de esta enfermedad, y tal como se ha enfocado clásicamente, es que es una enfermedad que afecta principalmente al cartílago articular y que esta afectación de este tejido pues ocasiona una destrucción interna que progresivamente pues va evolucionando hasta perder la competencia esa articulación. La causa principal de esta pérdida de tejido, sobre todo, siempre se ha enfocado desde el punto de vista mecánico y biomecánico, cosa que es verdad y que lógicamente tiene un papel importante, pero claramente no es el único, ¿no? Y esto lo hemos empezado a cambiar sobre todo para enfocar o entender la articulación como un órgano. En vez de entender la articulación o ver una articulación artrósica como una articulación, una patología centrada en un tejido, lo que intentamos es ver que la articulación, en el caso de la rodilla, pues está formado por diferentes tejidos, músculo, membrana sinovial, meniscos, ligamentos, bursas, hueso subcondral, y todo esto representa un órgano que, si le vemos la similitud con el corazón, como un órgano clásico y sin discusión, pues tienen bastante parecido, ¿no? El músculo esquelético versus el músculo cardíaco, el endocardio versus la membrana sinovial, las válvulas versus los meniscos, el sistema de conducción del corazón versus los ligamentos y sobre todo en la rodilla los ligamentos cruzados, y el pericardio sobre todo versus las bursas que cubren y los ligamentos que cubren esa articulación. Con lo cual hay que empezar a ver
la articulación como un órgano compuesto por diferentes tejidos, con diferentes funciones, cada uno de esos tejidos, para cumplir el objetivo final, que es la movilidad de esa articulación. Y durante el proceso patogénico, al igual que pasa en un corazón cuyo desenlace final muchas veces es la insuficiencia cardíaca, que puede estar provocada por diferentes alteraciones y problemas en cada uno de esos tejidos, a nivel de la articulación pasa lo mismo. Es decir, la atrofia muscular, la inflamación de la membrana sinovial, las alteraciones en los meniscos, los tendones o las bursas, e incluso el hueso subcondral, puede acabar desencadenando, lógicamente, la insuficiencia funcional o la disfunción de esa articulación, que viene a ser la osteoartritis como evento final. Y este concepto de órgano y este concepto de disfunción orgánica lo hemos incluido en la definición de artrosis, publicada ya en el 2015 por la OARSI, que es la Sociedad Internacional para el Estudio y la Investigación de la Artrosis. Y esta definición pues está ayudando, lógicamente, a que los trabajos, los conceptos y el manejo de esta enfermedad pues coja un rumbo diferente. Porque además de resalzar la importancia de la articulación como un órgano, se realzan otros aspectos, como que es un problema inflamatorio, ya no solamente biomecánico, que hay intervención del sistema inmunológico, sobre todo la inmunología innata, y que la primera manifestación, como ven ahí, que se produce en una articulación artrósica, no es el dolor, sino que son los cambios moleculares que se aparecen en los tejidos que forman esa articulación. De forma que las alteraciones y anormalidades moleculares quedan en el centro de la definición de esta enfermedad y pasan a ser la diana principal en el ámbito de la investigación para caracterizar mejor esta enfermedad. Y esto nos ha llevado a tener mucha información a nivel molecular en estos momentos. A nivel molecular, la artrosis y el conocimiento de los tejidos que forman la articulación desde el punto de vista molecular no tiene nada que envidiar a cualquier otra enfermedad, incluida el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, porque se han hecho importantes desarrollos y avances en este ámbito. Hoy conocemos alrededor de 77 genes que están asociados a la destrucción de la articulación artrósica, que los podemos clasificar como genes involucrados en la morfogénesis y el desarrollo de la estructura ósea y articular, que están involucrados en el proceso de diferenciación celular, en el proceso de condrogénesis y de ostogénesis, así como en el proceso de supervivencia celular o incluso en la producción de la matriz extracelular del cartílago articular. Y también conocemos un amplio abanico de proteínas, están descritas hasta 1.500 proteínas asociadas al proceso artrósico en los diferentes tejidos e incluso distribuidos en cada uno de los tejidos que forman esa articulación. Este proceso de identificación de estas proteínas, nuestro grupo ha participado de forma directa y, de hecho, estas dos publicaciones pertenecen a nuestro trabajo. No solamente conocemos y tenemos datos de la genómica y de la proteómica, sino también de la metabolómica, de la lipidómica, de la epigenética. Es decir, tenemos datos moleculares suficientes como para empezar ya a jugar con ellos, a hacer lo que son los análisis de predicción integrada, en la que, además de los datos moleculares, juntamos datos clínicos y datos de imagen, donde la inteligencia artificial nos está ayudando a entender mejor la enfermedad y nos está ayudando, sobre todo, a definir los endotipos
que caracterizan la patogénesis, es decir, el mecanismo de destrucción de esta articulación artrósica. Conocemos perfectamente muchos mediadores y moléculas proinflamatorias, como ven aquí a la derecha, y conocemos y hemos sido capaces de organizar estos mediadores moleculares en diferentes vías, en diferentes pathways celulares y en diferentes funciones dentro de esa articulación. Y dentro de ellas, estas 5 son las más importantes: la apoptosis, la autofagia, la senescencia, la inflamación y la reparación. Y estos 5 eventos son los que caracterizan a esos 5 endotipos en los que hoy podemos clasificar el proceso de destrucción artrósica. Y estos 5 endotipos que ven aquí, o aquí les muestro 4, porque tienen perfecta correlación con otros 4 fenotipos. El fenotipo del envejecimiento, caracterizado por estos endotipos, el de senescencia, apoptosis, autofagia y baja reparación del tejido. El fenotipo biomecánico, caracterizado por baja reparación del tejido junto con alteraciones en la alineación y sobrecarga. El fenotipo metabólico, caracterizado por dislipemia, diabetes, hiperuricemia, y el fenotipo inflamatorio, caracterizado por estos procesos inflamatorios. Y estos endotipos y fenotipos pues tienen su relevancia porque justifican y nos explican qué opciones terapéuticas serían las más adecuadas en cada uno de estos grupos de pacientes. Así, lógicamente, el grupo asociado al envejecimiento pues serían tratamientos dirigidos a controlar la senescencia con senolíticos o xenomórficos y la baja reparación con medicina regenerativa, al igual que el aspecto o el fenotipo biomecánico, donde la cirugía y la medicina regenerativa tienen un papel muy, muy importante. El fenotipo metabólico, donde el logro está en corregir estas alteraciones metabólicas, y en el fenotipo inflamatorio, con la utilización de diferentes moléculas antiinflamatorias dirigidas a bloquear diferentes puntos de la inflamación. Claro, pero esto que les mostraba así tan bien estructurado, cuadriculado y separado, que queda muy bien en la diapositiva, a la hora de la verdad y en el paciente, y sobre todo en el paciente que nosotros manejamos e identificamos, pues no es así, sino que lo que suele haber es un overlapping y un cruce de todos esos fenotipos y todos esos pathways, ¿no? De forma que, como pueden ver, aunque haya situaciones y pacientes que presentan un fenotipo principalmente de envejecimiento, al final el envejecimiento forma parte también de los fenotipos que vayan asociados al mecánico, al metabólico o al inflamatorio, ¿no? Y al final todos tienen siempre un proceso inflamatorio involucrado en ese mecanismo de destrucción. Claro, pero esto es verdad porque lo que estamos haciendo actualmente es manejar y diagnosticar pacientes con artrosis en una fase que hoy llamamos ya artrosis establecida. Es decir, esta artrosis que nosotros diagnosticamos actualmente, generalmente por radiografía y por clínica, ¿no? Porque tienen dolor. Esta artrosis, donde la destrucción de esta articulación, pues calculamos que ya tiene entre un 25 o 30% de ese tejido totalmente dañado. El reto está en qué pasa antes de este momento en el que diagnosticamos la artrosis ya con cambios radiográficos. Empezamos a hablar de la artrosis temprana, que calculamos que empieza como 20 o 25 años del momento en el que aparecen los primeros síntomas y se aparecen los primeros cambios radiográficos. Entonces, aquí es donde está este overlapping y este cruce, es donde está la insuficiencia del órgano, el equivalente a la insuficiencia cardíaca. Mucho antes es donde tiene que empezar a producirse ese evento. Y aquí es donde está el reto.
Nuestro reto tiene que estar 20 años antes en identificar ese fenotipo y ese endotipo que ha sido el causante de que se dispare el proceso artrósico que durante 20 años se está produciendo de forma silente durante esa fase de artrosis temprana y que posteriormente diagnosticamos en la consulta cuando los pacientes llegan ya con muchos cambios moleculares que son, digamos, una mezcla de todo, lo que se llama artrosis establecida. Entonces, hoy en día empezamos ya a tener en esta fase temprana estos fenotipos y estamos empezando a buscar las diferentes moléculas y los diferentes mediadores que van a caracterizar, o parámetros que van a caracterizar a cada uno de estos endotipos que se asocian a esos fenotipos. Por ponerles un ejemplo, pues a nivel de la senescencia, pues lógicamente pues, el tamaño del telómero pues es un target y es un parámetro que se está midiendo, y sobre todo la velocidad con que pierde el condrocito, el telómero, en estos 20 años. Y así sucesivamente, buscando niveles de citoquinas, buscando niveles de otros mediadores que nos ayudan a caracterizar estos endotipos. Hasta aquí lo que les he mostrado es lo que de alguna forma la medicina de precisión nos ayuda a realizar, o nos está ayudando a hacer mejor el diagnóstico de los pacientes que hoy conocemos, ¿no?, y que hoy tenemos, y el tratamiento, clasificándolos en esos fenotipos y en esos endotipos. Pero la medicina personalizada, sobre todo, también nos tiene que ayudar a hacer predicciones, ¿no? Es decir, de alguna forma predecir qué paciente, antes de tener estos síntomas, qué paciente y antes de tener el cambio radiográfico, va a desarrollar 20 años después una artrosis y va a tener cambios radiográficos. O también nos tiene que ayudar a predecirnos qué paciente en esta fase de aquí, sin contar con radiografías, por ejemplo, pues va a tener una artrosis de rodilla. Y también en el ámbito terapéutico hacer predicción de qué paciente, cuando yo le doy un fármaco, pues me va a responder a ese fármaco. En este momento, lógicamente, fármacos solamente para controlar el dolor, porque, insisto, no tenemos ningún fármaco con eficiencia suficiente como para frenar la progresión. Entonces, en este sentido, se está trabajando muchísimo en identificar esta fase, ¿vale?, en buscar marcadores que predigan cuáles o qué pacientes en este momento aquí, que pueden ser asintomáticos o tener dolor, pero sin cambio radiográfico en ninguno de los dos casos, van a desarrollar la artrosis consolidada o artrosis radiográfica 20 años después. Y aquí pues permítanme mostrarles nuestra experiencia y lo que llevamos hecho y lo que estamos haciendo desde hace pues ya casi 20 años, y los frutos están empezando a verse en este momento. Uno de esos frutos es este instrumento, que le llamamos DITOVA, de diagnóstico y pronóstico. Es un instrumento que utiliza varios marcadores moleculares, proteómicos, genómicos y también clínicos, con el cual podemos hacer una predicción en el sentido de si el paciente tiene artrosis o no tiene artrosis de rodilla, y en el supuesto de que tenga artrosis de rodilla y artrosis radiográfica, pues ver la severidad de esa artrosis en función a una escala de severidad radiográfica que existe en estos momentos. Y si no tiene artrosis, podemos predecir el riesgo que tiene de desarrollar artrosis en los siguientes 8 años. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues brevemente, esto lo hemos hecho en colaboración con un grupo sueco del Peter Nilsson. Es un grupo que desarrolla y que tiene mucha experiencia en desarrollar arrays de anticuerpos para identificar proteínas en el suero, y colaborando con ellos y utilizando, como ven aquí, pues dos grupos, uno de 593 muestras y otro casi de 500 muestras,
procedentes de pacientes o bien con artrosis, o bien sanos, o bien con artritis reumatoide, porque nos interesaba tener especificidad, es decir, ver si lo que estábamos midiendo y prediciendo es para destrucción articular artrósica y no destrucción articular por otra enfermedad reumatológica, como puede ser la artritis reumatoide, pues desarrollamos un array que identifica a 34 proteínas, y de esas 34 proteínas, al final, las que hemos podido validar y demostrar que tienen un valor en la predicción son 3, que son estas 3. El factor del complemento 3, esta proteína que es ITH1, ahí tienen el nombre largo, pero bueno, es un inhibidor de la cadena pesada de la tripsina, y esta otra, la S100A6, que es la calciclina, una asociada con el remodelado óseo, otro con la estabilidad de la membrana de la matriz extracelular y otra asociada con la inflamación. Los análisis estadísticos y utilizando pues, análisis de regresión nos muestran unos datos buenos a la hora de poder diagnosticar la artrosis, sobre todo diferenciar pacientes con artrosis versus pacientes sanos, con este área bajo la curva de 0,82 y con una mayor especificidad aún, de 0,93, es decir, nos permite diferenciar que esa destrucción no está provocada, en este caso, por la artritis reumatoide. Y además, este instrumento nos permite hacer predicción en cuanto a la incidencia, es decir, gente sana que va a desarrollar artrosis radiográfica en los próximos años. Esto se consigue a través de los niveles de ITH1 solo, junto con variables clínicas que ven aquí abajo. Y en este caso, pues el área bajo la curva se mueve entre 0,87 y 0,78, es decir, ronda como el 0,80, con una sensibilidad y especificidad también bastante aceptable y buena, porque anda por encima del 75% más o menos los dos. Valentito. En cuanto a predicciones de respuesta a tratamiento, hemos desarrollado también otro sistema, otro kit, le llamamos RESTOVA, de respuesta temprana o terapéutica a la artrosis, y en este caso es también un instrumento que nos permite diferenciar qué pacientes van a responder a un SISADOA, que ahora les mostraré cuál es, o a un antiinflamatorio, en este caso es el celecoxib. Y lógicamente la respuesta aquí es al dolor, son tratamientos para el dolor, insisto, no son tratamientos para frenar la progresión. Este trabajo lo hicimos utilizando 600 pacientes de este ensayo clínico, el ensayo clínico MOVES, en el cual participamos y bueno, fue publicado ya en el año 2016, y en este ensayo se comparaba pues, dos fármacos. Uno era un SISADOA, que es una combinación de conditilsulfato y de glucosamina, con el celecoxib. Esto era un estudio randomizado, doble ciego, prospectivo, es decir, cumpliendo todos los estándares de un ensayo clínico. Y aquí pues, cogimos la rama de los pacientes que recibieron el droglican, que es la molécula del SISADOA, y analizamos qué marcadores pues estaban asociados a respondedores y a no respondedores a este fármaco, ¿no? Después de este proceso de fase de discovery, validación y cualificación, pues llegamos a realizar también un modelo de predicción con 7 variables clínicas y una molecular que tiene este área bajo la curva de 0,84 con esta sensibilidad y especificidad que pueden ver. De tal forma que creemos que, y esto ya para finalizar, la artrosis y la osteoartritis está sufriendo un cambio importante desde su punto de vista de entendimiento de esta enfermedad, lógicamente de
clasificar y establecer fenotipos diferentes. Ya la artrosis no es una única patología, son ya diferentes perfiles de pacientes que lógicamente tienen y llevan asociados diferentes tratamientos para esos pacientes, y en las que ya podemos empezar a hacer algún tipo de predicción. En esto la medicina de precisión nos está ayudando muchísimo, y que el futuro aún queda por hacer, lógicamente, pero que yo le auguro un buen futuro a esta enfermedad y al trabajo y la investigación en esta área. Y para finalizar, agradecer a todos los miembros del Grupo de Investigación de Reumatología de A Coruña, tanto los reumatólogos clínicos como el Grupo de Investigación Translacional, con el área de la unidad del cartílago de biología, la genómica, la unidad de proteómica, la de epigenética, la investigación clínica, el grupo de análisis de datos y el de medicina regenerativa, que tengo el honor y el placer de poder coordinar. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Blanco. ¿Algún señor académico desea hacer algún comentario, alguna pregunta al conferenciante? Doctor Guillén, por favor. Gracias, presidente. Yo he disfrutado hoy, pero ya de más de 30 años conozco la actividad de don Francisco y sé su gran nivel como reumatólogo. Por tanto, te felicito y me ha encantado la conferencia. La rótula es el enigma donde llega el cartílago. Ahí le llamamos el agujero negro de la ortopedia, porque no necesariamente tiene que tener cartílago lesionado para tener dolor, y puede tenerlo lesionado y tener dolor. De ahí que, como sabe, hablábamos de condropenia, que es un término que vamos a añadir a la academia. Condropenia, igual que hay osteopenia y hay anemia, que es pobreza de. La pobreza de cartílago grande, la artrosis, bien, al final, como ponía siempre a la prótesis, que por desgracia ese es el final, creamos excelentes artrósicos, ¿verdad que sí? 20 años después sigue siendo artrósico. Pero yo, después de felicitarte, quiero hacerte las siguientes preguntas. Es una pena que el líquido sinovial no sea una biopsia líquida. No tiene sentido. Hay que ahondar en la investigación. La expresión íntima de esa unidad, de ese órgano que ha puesto, es el llanto de la membrana sinovial. Y tiramos el líquido sinovial cuando es la expresión íntima de lo que ocurre dentro. Y pedimos análisis de sangre y orina y radiografías y resonancias y no resuelven nada. Sin embargo, podría resolver mucho el ver una cristaluria, que sería la gota, o cualquier cosa de este tipo. Otra cosa que quería preguntarle es: no es igualmente doloroso ni el comportamiento del cartílago en el tobillo, la rodilla y la cadera. La cadera es la que peor tolera de todos el cartílago y el tobillo el que mejor. ¿Cuántas prótesis de tobillo se ponen? Sin embargo, de cadera y rodilla mucho. El tobillo tolera, se ignora por qué, muy bien la artrosis, siendo una articulación de carga igual. ¿Tiene alguna justificación de lo que entiende, de que ha estudiado muy bien el cartílago? Y por último, quería decirle yo que cuando falta el cartílago nadie duda, pero cuando el cartílago es parcialmente roto, la reconducción de esa célula debía ser el camino, es decir, reconducir la célula dañada, considerar ese condrocito alterado, reconducirlo a que tuviera una vida normal. Le felicito cordialmente y espero que haya disfrutado en este medio en el que usted está bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Luis Pablo Rodríguez.
Muchas gracias. No sé si se me ve o se me escucha. Las dos cosas, debemos... Muchas gracias, presidente. Entonces, lo primero, decir que cuando ha hablado antes el profesor don Alberto Galindo, se me ha hecho corto. Ha sido una maravilla y me ha recordado lo de el infinito en un junco, cuando hablaba de esa terminología, y cuando hablaba inclusive del círculo central, que era el origen de la O, de la letra O, y cuando se pasaba de la oralidad, y que lo primero, como en el Pentateuco, eran los números, antes lo cuantificativo, que como se escribe allí, que los cuentos. Pero quiero también indicar a nuestro conferenciante de hoy. Nuestra segunda conferencia creo que es de plena actualidad. Coincidimos hace no muchos días, un mes y pico, con el doctor Blanco y con lo que coordinaba don Pedro Guillén, sobre una reunión precisamente de artrosis. Y naturalmente allí estaba totalmente de acuerdo en que una de las cosas que se debía de cambiar era la denominación de artrosis. Y él ha enunciado efectivamente la osteoartritis, porque tal vez la artrosis, que es lo que más se denomina, es la fase final precisamente de la osteoartritis. Y no estoy hablando de la artritis reumatoide, etcétera, etcétera, sino de lo que vulgarmente llamamos artrosis. Es decir, no es un proceso biomecánico estanco, terminal, etcétera, sino probablemente es una alteración progresiva de morfogénesis diferenciadora patológica, que hay un proceso de inflamación y que por lo tanto pues intervienen muchos factores como inflamación, como son proteínas, como son elementos extraños, como son condrocitos que no todos son iguales, que están mal elaborados, etcétera, etcétera. Y ahí precisamente recogíamos lo último que él conoce también o mejor que yo, como son de la revista internacional, donde él publica y redirige, por decirlo así, que es la Osteoarthritis and Cartilage, y donde se hacía en noviembre la revisión de osteoartritis y rehabilitación. Entonces, yo quisiera indicar nada más que precisamente nosotros ahora en la artrosis, es decir, en la osteoartritis, naturalmente ha dicho al principio que solo tenemos algunas pautas fisioterapéuticas, como son el ejercicio y algunas cosas más, ¿no? Y yo entonces ya les decía que estaba tan integrado que, por ejemplo, un ejercicio aeróbico, una manipulación determinada, se recoge con efecto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque modifica precisamente la respuesta inmunitaria precisamente a las proteínas, antígenos, etcétera, etcétera, que son diferentes, como ha dicho muy bien, en la osteoartritis. Y en cada momento se actúa y por eso mejora, no por el proceso biomecánico como marcaba en una rodilla, que si se valguiza y entonces el apoyo está más alineado, más verticalizado, etcétera, y que prácticamente no produce ningún efecto al final. Entonces, le doy las gracias por la comunicación que ha presentado, que creo la puesta más al día en el momento actual del problema de la osteoartritis, llamado vulgarmente artrosis. Pero lo que le quería preguntar en una palabra es, porque sé de su cometido y de su trabajo, ¿qué diferencia fundamental existe en los diversos tipos de condrocitos, porque no hay un solo condrocito, naturalmente, en los diversos tipos de condrocitos, en la diversa fisiopatología de la
osteoartritis antes que haya artrosis. Y nada más, muchas gracias y le doy la enhorabuena y la bienvenida a nuestra Real Academia Nacional de Medicina, en donde yo creo que se ha incorporado con una gran brillantez el profesor Blanco. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor don Pedro Sánchez. Quizá sea una temeridad, después de hablar a don Pedro, mi colega, mi tocayo, el que yo me levante a hacer una pregunta. Y mi pregunta va a ser muy breve. La primera es, ¿qué diferencia encuentra usted en el tratamiento de una artrosis con sisa-DOA y medicamentos antiinflamatorios clásicos? Le digo por experiencia personal y me gustaría mucho saber la suya. Segundo, felicitarle porque creo que ha sido una magistral y hermosa conferencia, yo he aprendido mucho. Y tercero, ¿usted piensa que sería conveniente establecer una especie de ensayo previo a lo largo de la vida, desde muy joven, lo mismo que se hace, por ejemplo, las mujeres con el asunto de la... Menopausia. ¿Cómo? Sí, mamografía y otras cosas a la gente desde muy joven, por ejemplo, todos, absolutamente todos, los deportistas, don Pedro lo sabe mucho mejor que yo, acabarán teniendo una artrosis. ¿Y usted les recomendaría sisa-DOA o antiinflamatorios? Nada más, muchas felicidades, porque me ha gustado mucho su charla. Telemáticamente el doctor Gentov ha pedido también la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Paco, por la conferencia. Sabes que te llevo siguiendo desde hace muchísimos años también. Y tengo dos preguntas que abundan en las que ha hecho el profesor Rodríguez. La primera es sobre el nombre. El diccionario de la Real Academia dice que la artrosis es un término del siglo XVI, del siglo XVII, y que la Academia desaconseja el uso de osteoartritis por considerarlo anglicismo impropio y confuso. Y creo que sería bueno que nos aclares tu punto de vista y que además, si hay que cambiar el diccionario, lo cambiemos. La segunda es sobre el efecto de la terapia fundamental, has dicho, es la terapia no farmacológica y fundamentalmente el ejercicio físico. El ejercicio físico parece que podría tener efectos distintos. Por ejemplo, podría bajar la inflamación, pero podría agravar el efecto mecánico de una mala alineación y puede tener efectos distintos en distintos fenotipos. ¿Se sabe ya algo de esto? ¿Se puede adaptar el ejercicio al fenotipo y sabemos si los mecanismos biológicos en los que influye el ejercicio varían en función del fenotipo? Muchas gracias y enhorabuena. También ha pedido la palabra el doctor Zamorano. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar, me ha encantado la conferencia. Solo un apunte que me gustaría conocer su opinión. Efectivamente, como en muchas áreas de la medicina predictiva es el siguiente salto en el cual la inteligencia artificial nos va a ayudar. Pero en el caso concreto que usted nos ha presentado de forma muy brillante, me gustaría saber hasta qué punto esto que decimos de predecir por una serie de aspectos genéticos el fenotipo del paciente 25 años antes, que es muy atractivo, antes de que desarrolle la enfermedad y poder tratar antes y prevenir, hasta qué punto en esta enfermedad los factores ambientales pueden jugar un papel determinante en el desarrollo de la enfermedad y, por tanto, que no podamos predecir con tanta exactitud lo que va a ocurrir 25 años después. Muchas gracias y de nuevo felicitarle. Creo que no hay ningún otro académico que haya pedido la palabra, de modo que el doctor Blanco puede contestar a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los académicos por las preguntas que me han realizado. Si les parece que en vez de ir contestando uno por uno, voy a intentar contestar todas las preguntas porque varios de ellos inciden en lo mismo, ¿no? Por empezar por el término artrosis versus osteoartritis. Quizás pues, un aspecto
muy debatido. Esto, y sin ir más lejos, pues en el último congreso de la Sociedad Española de Reumatología, el grupo de trabajo de esta sociedad de la artrosis, al cual pertenezco, uno de los puntos que se debatió es precisamente mostrar, la idea era si la Sociedad Española de Reumatología debería decantarse por uno de los dos términos a utilizar, ¿no? La conclusión final, por ahí empezar y después les explico un poco el porqué, es que recomendamos a la Sociedad Española de Reumatología que no se decante por ninguno de los dos, de momento. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente los dos términos explican y engloban situaciones diferentes de la enfermedad, ¿no? como se decía. Y cada uno pues refleja diferentes momentos también de la enfermedad. Y en un caso concreto, por ejemplo, podría generar más confusión a la hora de definir, por ejemplo, la artrosis de columna, ¿no? Que también pasaría a llamarse espondiloartritis, término que ya utilizamos para definir a otro tipo de enfermedades inflamatorias que afectan a la columna. Lo cual, al final, la recomendación fue esta. No, de momento, no recomendar a la sociedad española que se decante por uno o otro nombre. Si bien es verdad que a la hora de votar entre nosotros, la votación quedó 50-50 también, es decir, no había unanimidad entre los que estábamos allí. Si me pregunta mi idea personal, yo creo que el término de osteoartritis define mejor a la enfermedad y sobre todo define mejor a una fase de la enfermedad donde se establecen los mayores retos, por decirlo así, desde el punto de vista de investigación, ¿no? Y desde el punto de vista de caracterizar a esa destrucción de la articulación. Pero bueno, el término artrosis, pues lógicamente es un término que lleva muchos años y yo entiendo y respeto a los compañeros que defienden esa postura. Pero si yo tuviese que escoger una de ellas, yo me inclinaría más por el de osteoartritis. En cuanto a los tratamientos, vamos a ver, por empezar por tratamientos AINES versus SISA-2, bueno, el control del dolor en el paciente artrósico, ¿no? A ver, el dolor en la artrosis es también uno de los grandes enigmas, ¿no? Porque realmente, como también decía el doctor Guillén, puede haber destrucción articular y en fases sin que haya dolor y viceversa. Puede haber mucho dolor y tampoco que haya una importante manifestación de destrucción articular, ¿no? Con lo cual aquí estamos ante una situación en la que tenemos que empezar a definir los diferentes dolores y las diferentes causas que originan el dolor, para de esta forma poder tratarlos. De hecho, recientemente pues, se ha incluido, así como el dolor artrósico pues, era un dolor clásicamente nociceptivo, ¿no? Y así se interpretaba, ahora ya se ha introducido un tipo de dolor diferente que vemos que tienen nuestros pacientes, que es el dolor neuropático. Un dolor que se caracteriza porque a pesar de que la noxa, que es la causante del daño y destrucción, y teóricamente del dolor, en esa articulación, ha desaparecido, pero sin embargo el paciente persiste con dolor. Dolor que identifica en esa región y en esa articulación. Y que, bueno, los estudios y los trabajos van demostrando que eso se debe a modificaciones y modulaciones, alteraciones a nivel sensorial y central,
que han ocasionado una desregulación en esos neurotransmisores y el paciente sigue percibiendo dolor en una zona donde la noxa y el elemento ya desaparecen. Y en este sentido tendrán que seguir, y lógicamente el tratamiento en estos pacientes es totalmente diferente del paciente con dolor nociceptivo y localizado a nivel articular. Son ya tratamientos a nivel, sobre todo con neurolépticos, antidepresivos, a dosis bajas, para modular el funcionamiento a nivel central y de la conducción central. Entonces esto está cambiando y aquí, pues lógicamente tendremos que buscar más tipos diferentes de dolor que seguro que los pacientes tienen asociados o no, a veces a estos fenotipos. Digamos que será clasificar los endotipos del dolor con los diferentes neurotransmisores que ahí están jugando. Esto me sirve para enlazar con si cada fenotipo tiene un dolor diferente. Y endotipos, pues probablemente sí. Probablemente, aunque haya un dolor común, yo pienso que cada fenotipo acabaremos intentando encontrar endotipos de dolor diferentes. Y habrá una clasificación a nivel endotípica del dolor, igual que ahora ya hay estos dos. Los SISADOAs, ¿no? A ver, los SISADOAs son un grupo de fármacos, desde mi punto de vista, muy, muy interesantes. Lo que pasa es que han tenido pues bueno, una serie de problemas en su desarrollo, y en su desarrollo científico y también bueno, clínico, y sobre todo pues, han tenido la mala suerte de que pues, la corriente anglosajona pues claramente se ha puesto en contra de estos fármacos, ¿no? Quizás porque estos fármacos surgen y nacen de grupos europeos, y como todos saben, o como todos sabemos, en el ámbito, no solamente en otros ámbitos, en el ámbito de la medicina, pues siempre hay corrientes a favor y en contra de algún aspecto, y en este caso, pues la anglosajona versus la europea, sobre todo centrado en los países más mediterráneos, pues claramente estamos enfrentados, ¿no? Para ellos estos fármacos no son fármacos, porque de hecho no están comercializados ni tienen la aprobación de fármaco, sino que lo tiene como neutrocépticos. Entonces el manejo de esas moléculas no tiene nada que ver con el manejo que hacemos a nivel europeo los profesionales, ¿no? Donde manejamos fármacos, en el que tú sabes lo que estás dando, hay una trazabilidad del producto, una concentración, hay una cantidad, es decir, que hay un análisis de esas moléculas. Y estas son moléculas que tienen estudios suficientes que han demostrado que son eficaces y que controlan el dolor. En un grupo determinado de pacientes, es verdad, en un clúster de pacientes. Y es un porcentaje pequeño, se mueve entre 40 y 60% de los pacientes responden, y hay un 40 también o 60 que tampoco no responden. Al final es como un 50-50. Hay estudios que apoyan y hay estudios que no obtienen esos resultados. Entonces son estos fármacos que es difícil decantarse moviéndose con la evidencia. Pero nuestro estudio, y yo por eso lo hice en su momento, claramente demuestra que podemos seleccionar a un grupo de pacientes con unas moléculas determinadas que van a responder de forma mayoritaria a ese fármaco, frente a otros que no. Es un 80 versus un 20. Es decir, que hacer este tipo de selección y de perfil de candidatos ayudará a seleccionar esos pacientes que vayan a responder al SISADOA. En ese mismo estudio, como era ese estudio MOVE de un ensayo clínico, había la rama que utilizaban el celecoxib. Hicimos lo mismo con la rama de celecoxib, buscando predictores de respuesta a celecoxib. Y los hemos encontrado también.
Y lo curioso porque hemos forzado esa dirección, es que los marcadores que predicen la respuesta al celecoxib no predicen para nada, ni están presentes, ni se las ve en los respondedores a los ISA-DOAs y viceversa. Los que hemos seleccionado para respuestas ISA-DOAs no se les ve ni se les espera en los respondedores a celecoxib. Con lo cual el reto está en seleccionar a los candidatos adecuados para que respondan a las moléculas adecuadas. Y en este caso, pues el ISA-DOA a nivel biológico ha demostrado importantes efectos biológicos a nivel celular y de pathways que son beneficiosos. A la hora de trasladarlo a la clínica es más complicado porque, insisto, en la artrosis funcionan, desde el punto de vista clínico, funcionan pocas cosas, ya ven los ensayos clínicos y todo lo que se ha hecho y todas las moléculas que se han desarrollado, porque hay un error, y hemos repetido este error durante muchos años, y yo creo que aún se siguen cometiendo, que es la selección de los candidatos para los ensayos clínicos. Es gente que ya tiene cambio radiográfico, es la artrosis establecida, que antes les decía. Una artrosis donde una articulación tiene ya un 30% por lo menos de destrucción. ¿Qué tratamiento va a ser eficaz para controlar un daño en un órgano, escojan el que quieran, con un 30% de destrucción? ¿Qué tratamiento va a funcionar en un miocardio infartado el 30% de su tejido o cerebral? Y aquí nosotros seguimos repitiendo eso. ¿Por qué? Pues porque las administraciones que regulan los ensayos clínicos, la aprobación de los fármacos, siguen empeñadas en que hay que seguir incluyendo pacientes en base a las radiografías. Ya no permiten ni en base a la resonancia, que sería mucho mejor. O en el reto que estamos ahora de predictores moleculares, incluir mediadores moleculares para seleccionar a esos pacientes. Y yo creo que cuando se consiga eso, esto mejorará. Después, en relación a lo que preguntaba y comentaba el profesor Guillén, pues claro, según me lo iba diciendo, yo iba escribiendo y él después ya iba diciendo lo mismo. Eso es que llevamos 30 años que nos conocemos y entonces ya pensamos muy parecido. Es decir, la rótula y el tobillo son dos de los grandes enigmas que tiene el cartílago y el hueso, ¿no? Pero en situación opuesta. Es decir, la rótula se destruye con mucha más facilidad, es un tejido que sufre artrosis de forma muy importante, incluso que duele más sin importante destrucción del cartílago articular, y el tobillo es todo lo contrario. El tobillo no se destruye a excepción de que sufra un trauma muy grande, una fractura con afectación intraarticular y que acabe eso destruyéndose el tobillo. ¿Por qué? No se sabe, hay teorías y varias teorías, pero no se sabe. Al tobillo, piensen que el efecto carga mecánico no sirve, ¿no? La cadera y la rodilla soportan menos carga que el tobillo y sufren más artrosis que el tobillo. Entonces, lo que se ha barajado y que se baraja en algunos estudios es, por un lado, la capacidad que pueda tener las células de ese tejido del tobillo para poder regenerarse o repararse de forma espontánea. Y esto me sirve para una de las preguntas que también me hacía el profesor Pablo Rodríguez en relación a los diferentes tipos de condrocitos o diferentes células que hay en el cartílago. A nivel anecdótico, cuando yo llego en el año 93 de California, de La Joya, y hago una presentación en la Sociedad Española de Reumatología, uno de los popes de la reumatología por aquel entonces, que ahora ya está fallecido, que era el profesor Rotesqueró, se acercó a mí y me dijo: Blanco, no entiendo cómo te has ido a Estados Unidos para estudiar una sola célula, un tejido que tiene una sola célula, el condrocito. Ahí no puede estar la solución o la explicación, ¿no? Y lo que aquel entonces decía, o aquello que decía en aquel entonces, nosotros sabíamos que no era verdad, lo que pasa es que no éramos capaces de demostrarlo, y hoy en día, y hace poquito, se ha podido demostrar y ver.
Realmente, aunque clásicamente el cartílago siempre se ha dicho que está compuesto por una sola célula, que es el condrocito, hoy se está viendo que hay identificados hasta 7 fenotipos diferentes de condrocito. Y uno de ellos es el que se le ha atribuido la capacidad de reparación y de regeneración. Es una tipo mesénquima stem cell, con esa capacidad y con esa propiedad. Después hay condrocitos con una capacidad mayor de respuesta antiinflamatoria y también proinflamatoria, no tanto regenerativa. Hay otros con mucha mayor capacidad de producir proteínas extracelulares. Y hay otra con una capacidad de actuar casi como un linfocito, reconociendo antígenos y reconociendo elementos extraños para desencadenar respuesta. Es decir, que el tipo de condrocitos, el fenotipo de condrocitos está creciendo, está diferenciándose en función, valga la redundancia, de las funciones que pueda desarrollar en ese tejido. Y la reparativa es una de ellas, a expensas de un tipo celular también con esa capacidad de poder hacerlo. Y yo no sé si me queda algo más, yo creo que he intentado contestar. Otro que es importante, perdón, presidente, si me estoy extendiendo un poquito, que es la de los factores de riesgo. Empezar a identificar poblaciones con factor de riesgo, cuando se es joven, o en fases asintomáticas, que vayan a desarrollar en el futuro artrosis. Este es el camino. Es decir, yo esto lo veo clarísimo, es decir, intentar hacer clústeres y perfiles de pacientes, pacientes no, es decir, de individuos sanos con mayor riesgo de desarrollar artrosis en un futuro en base a factores de riesgo. Y claramente, es decir, si uno tiene antecedentes familiares de tener artrosis, pues lógicamente ese es un factor de riesgo. Si uno tiene antecedentes familiares de tener diabetes mellitus, ese es otro factor de riesgo. Si uno tiene antecedentes familiares asociados con obesidad o dislipemias, ese es otro factor de riesgo. Y estamos hablando de factores de riesgo ya asociados, digamos, con componente genético. Entonces, eso son marcadores que nos pueden ayudar junto con otros elementos a ir haciendo estas predicciones y estas clasificaciones de población. El factor ambiental, claro, los factores ambientales son importantísimos y esta enfermedad también lo son. Es decir, lógicamente, si uno nace sin factores de riesgo de ningún tipo asociado, pensando en un momento que seamos capaces de tener esos marcadores y que no podamos clasificarlo en ninguno de estos fenotipos, si a la edad de 20 años o 30 años sufre un accidente o sufre alguna alteración mecánica o empieza a hacer alguna actividad que sobrepasa su capacidad de resistir a ese exceso, pues está condenado, lógicamente, a que esa articulación sufra artrosis, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos conferenciantes. Esta segunda del doctor Blanco ha estado dedicada a la medicina de precisión aplicada a la osteoartritis. Ahora son palabras mayores, ¿no? El tema de la medicina de precisión es indudablemente el gran reto que tenemos, pues, en todas las especialidades. Es un término de medicina de precisión que se acuñó en el año 2016, porque había surgido previamente otro que, en fin, creaba ciertos conflictos, ¿no?, que era el de medicina personalizada. Pero claro, el de medicina personalizada chocaba con el concepto de que todo médico creía que hacía siempre una medicina personalizada, pero fue lo que apareció en el 2006 en la revista Science. Y en el año 2016, ya aplicada fundamentalmente al campo de las enfermedades oncohematológicas, se desarrolló este concepto de medicina de precisión para significar
aquella medicina que se hace en función del conocimiento de alteraciones moleculares que finalmente determinan el que sean accionables y, por tanto, eso dé lugar a un tratamiento que sea prácticamente exclusivo de una determinada patología. Algo así como un gen, un fármaco. Y eso realmente en el campo de la oncohematología pues es una realidad. Todavía no al nivel de que a todos nos gustaría, pero ya tenemos pues más de 15 tumores en donde la medicina de precisión se ha hecho fuerte, en donde podemos identificar alteraciones moleculares, tenemos biomarcadores para más de 24 tumores y tenemos más allá de 40 o 50 fármacos, en donde incluso en la ficha técnica para poderlo utilizar tiene que quedar bien claro que hay una alteración molecular determinada. Eso, a mi modo de ver, es lo que significa medicina de precisión. Y es extraordinario el que podamos ir poco a poco pues, utilizándolo en otras especialidades, ¿no? Es complicado, es difícil, porque el cáncer pues, tiene, en fin, un comportamiento realmente único en el que se pueden estudiar estas alteraciones moleculares. Hoy en día incluso pues, prácticamente decimos que a todos los pacientes que tengan una patología neoplásica se les debería hacer una NGS, una secuenciación masiva para conocer realmente los genes que puede tener alterados, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente porque es predictiva para un determinado tratamiento. Me encanta oír, ¿no?, que en el caso de la osteoartritis él ha hablado de que ahora ya tenemos pues, un conocimiento muchísimo más profundo de lo que era hace años, que hay hasta 77 genes que se pueden encontrar alterados, 1.500 proteínas, y desde luego pues ese indudablemente es el camino, ¿no?, para poder hacer una medicina, primero, de intentar conocer el pronóstico que puede tener una persona con una osteoartritis y, en segundo lugar y fundamentalmente, pues hacer una medicina que pueda ir conociendo poco a poco qué alteraciones existen para dar lugar a un tratamiento personalizado. Bueno, él ya ha hablado de fenotipos y, por tanto, ya estamos en el camino de ir avanzando en este caso, ¿no? Pero indudablemente van a hacer falta muchos ensayos clínicos, mucha inversión para que realmente todo esto pueda finalmente ser una realidad, ¿no? Yo, de todo caso, le quiero felicitar porque ha sido una extraordinaria conferencia y además pues ha sido una conferencia en la que ha dejado bien claro, yo creo, que este tema de cómo se debe de definir pues una enfermedad como es la osteoartritis, que clásicamente la hemos llamado pues a lo mejor como una artrosis, y que bueno, él ha significado el que realmente ahora mismo pues incluso no hay todavía un consenso entre los propios especialistas para poderla definir. Así que muchas gracias por haber traído esta comunicación a la Academia. La otra conferencia de Alberto Galindo, el Homo Geometricus, matematizar al ser humano. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia que no por breve ha dejado de ser extraordinaria. Ha sido una conferencia que nos pone a todos en nuestro sitio, de alguna manera, porque, bueno, también de ahí se comprende el que nosotros en la Academia tengamos que tener también ciencias afines, no seamos solamente del mundo de la medicina, ¿no? Y este es un exponente de cómo la física, por ejemplo, pues puede ayudarnos para conocernos un poco mejor y para finalmente pues hacer las cosas también de otra manera. Claro, la aplicación de ese mundo ideal, el mundo de la física, al ser humano, a los órganos, a los tejidos, a las células, pues tiene mucha complejidad. Nos encanta ver al hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, pero trasladarlo esto luego posteriormente al día a día y a la medicina clínica, incluso al hombre sano, pues indudablemente es bien difícil, ¿no? Claro, cuando Newton tira una manzana, siempre se produce el mismo fenómeno, la misma velocidad, exactamente igual en cualquier sitio que uno lo pueda hacer, dependiendo un poco de la gravedad, ¿verdad? Pero el fenómeno es un fenómeno repetible, Y esto
pues en las ciencias biológicas y la medicina lo es, pues la cosa no pinta tan bien, ¿no? Porque nos encontramos con que hay una variabilidad enorme en el ser humano. Yo no sé si ustedes seguro que lo conocen, ¿no? Hay un librito, a mí me encanta, ¿no? De vez en cuando leerlo, me divierte mucho, sobre las leyes de Murphy en medicina, ¿no? Y ya en la portada, pues pone, ¿no? Y pone un ejemplo, y es: la buena vena siempre está en el otro lado, ¿no? Es decir, que nosotros somos asimétricos y además sometidos a una evolución que nos hace pues extraordinariamente complejos, ¿no? Y bueno, ahí en ese librito pues vienen hasta 40, 50 leyes que son realmente extraordinarias para aplicarlas en el campo de la medicina, ¿no? Pero que lo vemos en el día a día, ¿no? Ese hombre de Vitruvio ideal, bueno, pues luego vemos que el cerebro derecho y el cerebro izquierdo tienen poco que ver, ¿no? Que realizan funciones diferentes. Nosotros en el campo de la oncología, por ejemplo, nos hemos enterado de que el colon derecho y el colon izquierdo, nos hemos enterado en 2016 de que realmente significan cosas totalmente distintas y que dan lugar a tumores que tienen un pronóstico, alteraciones moleculares y que tienen un tratamiento totalmente distinto. Y no digamos ya si hablamos de clones tumorales, por ejemplo, donde cada célula realmente es un mundo, ¿no? Y el mundo de la biología, además, tiene que estar sometido a las leyes de la adaptación y tiene que estar sometido también pues, a mutaciones que nos van haciendo cada vez diferentes y cambiantes, ¿no? Por eso, aplicar todavía la física al mundo de la medicina pues es difícil, es complicado, ¿no? Y todo lo más que podemos llegar es al desarrollo de algoritmos que con todas las imperfecciones pues al final nos ayudan a poder tomar una decisión, y ojalá que a través de la inteligencia artificial pues esos algoritmos cada vez más complejos nos permitan tener una mayor información. Muchísimas gracias al doctor Galindo por habernos traído este tema y hacernos reflexionar sobre ello. Gracias a todos por haber compartido esta sesión. Levantamos la sesión.